Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y como siempre les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública y a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública. Nos encontramos en nuestro programa de formación en gestión y gobierno en salud, el módulo 3, nuestro último módulo, especialización en gestión presupuestal para la provisión de los servicios de salud. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 3. El día de hoy terminamos este curso número 1 y para ello le voy a dar el pase al docente y podamos iniciar. Buenas tardes, profesor Edgardo. Adelante, le escuchamos. Bienvenido. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos, para todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como ha dicho Carolina, hoy es la última sesión. Voy a proyectar, voy a compartir mi pantalla para explicar un poco de qué va esta sesión. En el marco del curso que hemos hecho de metodología para el ASIS, recordarán ustedes, revisamos en un primer momento cómo se hace el ASIS, la metodología cuantitativa. En un segundo momento trabajamos los elementos para una adecuada sectorización y aplicación de lo primero, de los indicadores, de estas cosas. Bueno, y hoy día vamos a hablar de el mapeo de actores sociales. En realidad, hoy tenemos dos subtemas. El primero es el de metodología cualitativa y el segundo es el de mapeo de actores sociales. La idea es que ustedes tengan capacidad de hacer un mapa de actores sociales que identifiquen las percepciones que estos actores tienen sobre la vulnerabilidad de un territorio. El mapeo de actores sociales es una técnica que tiene muchísimas utilidades, muchísimas aplicaciones. En nuestro caso, la orientación es la de la CIS. Queremos hacer un mapa de actores para que nos ayuden a hacer el ASIS y para que nos ayuden a implementar el plan de salud local. Esa es la orientación que hay que darle al trabajo. Así que, como les decía, primero revisaremos un poquito de metodología cualitativa, los 4 más frecuentes, más usados instrumentos de la metodología cualitativa para complementar lo que trabajamos el otro día de metodología cuantitativa, y después ya vamos a entrar de frente a la metodología de mapeo de actores sociales, ¿no? Así que ese es el tema del día de hoy, y tal como hicimos en la sesión anterior, vamos a recoger un poco de sus saberes previos, ¿no? Entonces tenemos unas preguntas en el control de lectura y le voy a pedir apoyo a Carolina para que les indique el acceso, las vaya colgando y podamos empezar a tener sus respuestas e irlas comentando. Dejo de compartir yo. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias, profesor Edgardo. Bien, vamos a tener la misma dinámica que la sesión pasada. Ok, ya hemos compartido la primera pregunta por el chat del WhatsApp y por el chat del Zoom. Y la primera pregunta es, de acuerdo al artículo, ¿cuáles son los instrumentos de la participación? Ok, de acuerdo al artículo, ¿cuáles son los instrumentos de la participación? Entonces, vamos ingresando al link, ¿ok? Vamos colocando nuestras respuestas. Recuerden colocar al final su nombre o su apellido, ¿ok? Y vamos a esperar unos minutos que podamos visualizar todas sus respuestas y luego vamos a compartir nuestra pantalla, ¿ok? Entonces, esperamos unos minutos. Bien, entonces vamos respondiendo, por favor. Hasta el momento tenemos 5 respuestas. Recuerden que todos y todas debemos participar, ¿ok? Y luego las respuestas, si bien es cierto, el profesor va a comentarlas aquí en el aula, luego las va a revisar finalizando la sesión. Entonces, sí es importante que todos y todas, por favor, coloquen sus respuestas.
Bien, entonces vamos a esperar un minutito más, por favor, a sus compañeros y compañeras que se animen a seguir respondiendo. Bien, entonces voy a ir proyectando sus respuestas para ir viendo, ¿ok? Para que el docente pueda ir comentándonos un poquito. Ok, adelante, profesor Edgardo, lo escuchamos. A ver, los instrumentos de la participación son diversos, ¿no? Algunos son más conocidos, la comunicación, la consulta, la participación. Sí, pues hay niveles de participación. La consulta es el más elemental, como dice la lectura. Le preguntamos a la gente qué piensa de algo, ¿no? En la comunicación le transferimos alguna información, pero la verdadera participación implica ida y vuelta, implica intercambio. Y acá ya mencionan los consejos de salud. Los consejos de salud son un instrumento de participación muy conocido. En todas partes del mundo hay consejos de salud. Los consejos, acá en el Perú también tenemos, ustedes conocen el Consejo Nacional de Salud, los consejos regionales, los consejos distritales, con el cambio de la ley. En el Perú tenemos la ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado del año 2002, que se modificó el año 2020, en plena primera ola. Se promulgó un decreto legislativo que hacía varios cambios a esa ley, incluyendo la creación de consejos distritales y locales, bajo responsabilidad de los gobiernos locales. Antes estaban a cargo de un médico colegiado, así decía la ley del Sistema Coordinado y Descentralizado de Salud. Entonces, los consejos son un instrumento común, en muchos sitios hay, que no está exento de problemas, ¿no? Como vamos a ver después a propósito de otra pregunta, no necesariamente la participación a través de consejos de salud es representativa de lo que piensa la sociedad, lo que piensan los ciudadanos, ¿no? Hay que trabajar un poco para conseguir que esto sea así. Pero bueno, los consejos son un instrumento, pero no es el único, hay otros más, ¿no? Como dice acá, participación cualitativa de deliberación de técnicas, sí, cuando sometemos a alguna propuesta de política, no solo a una opinión, sino además a una retroalimentación de parte de la ciudadanía. No sé si ustedes se acordarán, pero el año 2013 se elaboró una propuesta de reforma del sector salud y se hicieron cónclaves en varias ciudades, en Lima, en Trujillo, en Arequipa, en varios puntos del país, se convocó la participación de las personas y en cada mesa habían unos temas, si no me equivoco, eran 15 mesas, 15 temas, y entonces se le hacía una serie de preguntas y se recogía su opinión para enriquecer la propuesta que se estaba haciendo de reforma, ¿no? Entonces, es interesante. Y hay otras modalidades, hay otros instrumentos también de participación que profundizan un poco la capacidad de recoger la opinión de las personas, por ejemplo, los paneles de ciudadanos. Podemos bajar, de repente lo han mencionado más abajo, Carolina, no lo sé. Ya, la participación Martel, ya, ok. Con técnicas de conferencia cualitativa. Ah, acá está, muy bien. Comunicación, consulta, procesos deliberativos, Consejo de Ciudadanos, técnica Delphi. Gracias, Luis, efectivamente. Todos estos son instrumentos. La técnica Delphi es esta reunión con un grupo de personas, con actores sociales seleccionados, no viene cualquiera, digamos, son ciudadanos, pero son ciudadanos que tienen cierta representatividad del resto o cierta posición que les hace fuertes estratégicamente. Por ejemplo, son de la academia o son de gremios empresariales o sindicales. Entonces es gente que está habituada a pensar estratégicamente, ¿no? No es cualquier persona que va caminando por ahí. Y entonces se les reúne, se les somete digamos, a la aplicación de un cuestionario, porque se quiere recoger aportes, y se va reiterando el cuestionario cuando no tenemos consensos en algunas de las respuestas, hasta que finalmente queda un consenso
general del grupo, ¿no? Bien interesante. Entonces, se escucha bastante lo que piensan las personas, lo que creen de las políticas, de las cosas que se piensan hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ese es interesante. Los paneles de ciudadanos es cuando elegimos un grupo de personas, por ejemplo, de Florencia de Mora, o de toda esa zona, Florencia, Porvenir, qué sé yo. Entonces hay un grupo de familias o un grupo de personas, pueden ser unas 500 familias, ¿no? Y se las conserva, se las sigue por un buen periodo de tiempo. Es un panel al que periódicamente estamos consultando o haciendo participar, primero para el diagnóstico de la situación, después para la elaboración del plan, después para el monitoreo del plan, después para la evaluación del plan, después para el ajuste del plan. Y como es un panel, siempre son el mismo grupo, es un grupo que tiene toda la historia de lo que se ha estado haciendo y son de la ciudadanía. Entonces son un poco los ojos desde la ciudadanía de la implementación de las políticas, ¿no? Vean qué interesante, es otro instrumento de la participación ciudadana. Los consejos de ciudadanos, hay de diverso tipo, las juntas vecinales, por ejemplo, son una forma de consejos de ciudadanos, hay otras más. Y en el Perú tenemos también varios mecanismos, ¿no? Varios instrumentos que hemos trabajado por algún tiempo, algunos se han dejado de lado, pero todos acá creo que se acuerdan de las CLAS, las comunidades locales de administración de salud, que fueron un mecanismo, un instrumento bien audaz de participación en la cogestión de los servicios de salud, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos instrumentos, lo que hay que hacer es usarlos con criterio, ver cuál es el que mejor nos sirve para algunos fines y garantizar que su uso termine expresando la verdadera posición de la ciudadanía. No me voy a adelantar, para otra pregunta vamos a ver un poco cuáles son los problemas, ¿no? Ok, muy bien. Así que, interesante. Yo creo que han sido capaces de identificar los instrumentos que se pueden usar para la participación. Podríamos pasar a la siguiente, Carolina. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, ya mi compañero Wilmer ha compartido la pregunta por el chat del Zoom y yo le he compartido por el chat del WhatsApp. Y la segunda pregunta es, según los autores, ¿cuáles serían los beneficios esperados de la participación? ¿Ok? Vamos a tomarnos unos minutitos para poder responder. Bien, entonces vamos a ir viendo las respuestas de nuestros compañeros y compañeras, ¿ok? Para que el profesor vaya comentando un poco. Adelante, profesor Edgardo, lo escuchamos. Gracias, Carolina. Gracias. Bueno, efectivamente, primer beneficio muy claro ahí. Mayor participación favorece el desarrollo de una sociedad más democrática. Y ahí han coincidido varios con este tema. Porque efectivamente, ¿no? De lo que se trata es de que haya un ejercicio pleno de los derechos de una sociedad en la cual se respetan las garantías de las personas, se les escucha, las intervenciones, en este caso de salud pública, han sido construidas a partir de recoger lo que las personas piensan que debería hacerse. Entonces hay un ejercicio democrático que va más allá simplemente del voto cada 5 años, ¿no? Porque democracia, que es el gobierno del pueblo, implica participación en la vida pública, en la generación de las políticas públicas. Entonces, ese es un gran beneficio. Los ciudadanos que participan se hacen más conscientes de sus responsabilidades, de sus Acabo de derechos entrar, y no olvidé. también de sus deberes, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Como dice acá, se legitiman las políticas de salud, efectivamente. Esto es bien interesante porque las políticas de salud se construyen lamentablemente todavía de arriba para abajo. Lo cual no necesariamente está mal, ¿no? Hay un grupo de personas, me tendré que incluir ahí yo también, ¿no? Porque yo
trabajado en el ministerio, he sido parte de quienes conducían el Ministerio de Salud. Hay un grupo de personas que tienen muchos años metidos en esto, han estudiado, han publicado, han reflexionado, han gestionado, y finalmente acceden a una posición de poder y entonces tienen una idea clara de qué es lo que hay que hacer para mejorar la salud del país y generan políticas. Pero se requiere, es saludable, que esa propuesta, esa perspectiva sea legitimada por la ciudadanía. Y uno podría llevarse sorpresas ahí. Yo tengo mucha suerte porque tengo amigos más grandes que yo que me han ayudado mucho, que han sido primero fueron mis profesores y ahora somos amigos. Uno de ellos es el doctor Víctor Cuba. Víctor fue decano de la Facultad de Administración y Salud Pública de Cayetano Heredia. Fue viceministro de Salud, en fin, fue secretario técnico de una de las asambleas de la Organización Panamericana de la Salud, un tipo de primera, Víctor, uno de los saludistas más potentes que este país ha dado. Bueno, resulta que yo era asesor del ministro de Salud y Víctor era director de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio. Para los que conocen el Ministerio se acordarán, la alta dirección está en el 4º piso y las direcciones generales en el 3º. Entonces, de vez en cuando, Víctor subía del 3º al 4º piso y me visitaba en mi oficina y me preguntaba en son de burla, ¿no? ¿Cómo van las cosas en el Olimpo? Me decía. Un poco, digamos, sarcásticamente. Y luego, yo siempre lo recuerdo a Víctor por eso, me decía, recuerda que hay un mundo de verdad más allá de tu cúpula de cristal. Lo que me quería decir él era que ahí estábamos, pues, gente que nos creíamos muy lista, planteando las políticas que había que hacer en el país, pero que necesitábamos tener contacto con la realidad, con el primer nivel, con la ciudadanía, con la sociedad, para validar las cosas que estábamos haciendo, ¿no? Y eso es cierto. Legitimar las políticas de salud es algo que la participación permite. Y es fundamental después porque no solo la ciudadanía dice ok, sino además se compromete a algunas cosas, ¿no? Asignación de presupuestos de forma equitativa es otra cosa interesante. La presión ciudadana ayuda mucho para modular la asignación presupuestal. Gracias a la presión ciudadana, a la participación de la gente, se consigue cambiar algunas decisiones. El año pasado, el presupuesto del Ministerio de Salud, creo que se los comenté a ustedes en otra clase, se formuló deficitariamente, ¿no? Es casi 6.000 millones de soles menos que el presupuesto del año previo. Y algunos colectivos que participan muy activamente, como por ejemplo los colectivos vinculados a tuberculosis y a VIH, hicieron llegar su extrañeza y después su pedido de corrección. Y hubo una presión muy fuerte que finalmente se concretó en una reunión con el jefe de gabinete y el viceministro en el Ministerio de Salud, y todo este grupo de participación ciudadana había además hecho su tarea, había entrado a la consulta amigable del MEF, había bajado cifras, datos, había comparado, había hecho sus cuadros, y con mucha claridad planteó que había un déficit que ponía en riesgo el tratamiento para VIH, para tuberculosis, y que había que corregir, ¿no? Entonces, vean qué interesante, una participación ciudadana que se traduce en incidencia para una asignación de recursos mejorada, ajustada. Entonces, eso también es muy bueno, ¿no? Mayor éxito en la implementación de políticas, sí, totalmente de acuerdo ahí con Walter. No hay nada como hacer que la gente participe desde la génesis de la política para lograr su compromiso en la implementación, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Así que como ven, y seguro que si seguimos bajando van a ser respuestas muy parecidas, creo que todos han identificado con claridad lo beneficioso que es la participación. Y por lo tanto, si es tan beneficioso, quizá cabría preguntarnos por qué no hay más participación más bien, ¿no? El Consejo Nacional de Salud, desde que fue elegido este gobierno, debe haber tenido solo 2 o 3 sesiones. Es un poco preocupante, ¿no? Un gobierno que se pretende muy cercano a la población, no aprovecha un espacio que es un espacio creado por ley,
que cuando funciona, funciona muy bien. Yo fui secretario de coordinación del Consejo Nacional de Salud y durante los 2 años que fui el director general de esa área del ministerio, nos reunimos religiosamente, escrupulosamente todos los meses. O sea, hubo 2 años de reuniones mensuales del Consejo Nacional de Salud para discutir políticas con todo el mundo. Ahí van los sindicatos, la universidad, el sector privado, todo el mundo. Entonces, la participación hay que verla como una oportunidad, no hay que verla con temor, ¿no? Pero por supuesto se necesita entonces ser claros en cuáles son los instrumentos, cómo puedo hacer para gestionar del mejor modo la participación ciudadana en salud, ¿no? Y probablemente eso lo exploremos con la tercera pregunta. Yo creo que ya podemos entrar a la tercera pregunta, Carolina. Gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor. Entonces vamos a la tercera pregunta, ¿ok? Ya hemos compartido de igual modo el enlace por el chat del WhatsApp y del Zoom. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las principales conclusiones de la revisión sistemática? ¿Ok? Vamos a esperar un minuto que sus compañeros y compañeras terminen de contestar, ¿ok? Bien, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla para poder ir viendo sus respuestas, ¿ok? Recordemos que la pregunta es, ¿cuáles son las principales conclusiones de la revisión sistemática? Adelante, profesor Edgardo, lo escuchamos. Ya tenemos algunas respuestas. Gracias, Carolina. La importancia de la participación y el análisis de los resultados, ya centradas en estudios sobre aspectos conceptuales, impacto real. Ya, hay una primera conclusión que es que efectivamente pareciera que hay un impacto real en prioridades, presupuesto. A ver, sigamos bajando. Sigamos bajando, no sé si hay alguna más. Efectos positivos en términos de resultados en salud. A ver, bajemos un poquito más. Exacto, qué buena esta de la derecha. Es un proceso aún no consolidado que tiene muchas cosas por mejorar. Los sistemas de participación no involucran a los verdaderos actores sociales. Poner en tapete el aporte de personas que conocen el territorio. Muchas gracias por eso. Efectivamente, la participación es un proceso en construcción y todavía tiene sus bemoles. Uno de los problemas, o sea, nadie va a discutir los beneficios, nadie va a discutir eso, pero para que de verdad alcancemos, digamos, esos beneficios, hay que tener cuidado. Y les decía, uno de los problemas fundamentales de la participación es que sea lo suficientemente representativa y que no más bien haya unos grupos o un grupo que se arrogue la participación ciudadana en salud y sean siempre los mismos, el mismo grupo, el que expresa opinión y asumamos que ese es el pensamiento de toda la ciudadanía. Entonces eso es algo importante, los verdaderos actores sociales. Acá en el Perú hay algunos grupos desde sociedad civil que se han, digamos, establecido con bastante presencia, ¿no? Nos gustaría ver otros nuevos que surgieran. Yo les tengo mucho afecto, son amigos míos todos. Por ejemplo, los colegas de Foro Salud. ¿Conocen Foro Salud ustedes? ¿Han tenido oportunidad de intercambiar con Foro Salud? Sí, Sí, ¿no es sí, sí, cierto? profesor, sí. Entonces ellos se han empoderado con mucha fuerza, tienen muchos años metidos desde sociedad civil en salud, lo cual no está mal, está muy bien. Pero a veces tiene la sensación y uno se pone a decir, y no hay más participación ciudadana en salud, no hay otras voces que uno pueda escuchar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que tener en cuenta, que hay que manejar con cuidado. La participación debería ser lo suficientemente representativa de los verdaderos actores de la sociedad para escucharlos, ¿no? Entonces, esa es una dificultad y los resultados de la investigación demuestran que efectivamente eso ocurre, ¿no? Hay que evitar que la participación termine legitimando solo las decisiones de un grupo, digamos. Deberíamos ser capaces de recoger
lo más ampliamente posible la perspectiva, los puntos de vista de la ciudadanía. Eso es muy importante, ¿no? Después también, otra conclusión interesante de la investigación es que la participación tiene un costo y es el Estado el que tiene que asumirlo en un primer momento. Si el Estado no promueve la participación, no separa recursos para que ello ocurra, difícilmente esto va a suceder, ¿no? Entonces, se requiere tener mucha claridad en eso. Yo pongo ejemplos del Consejo Nacional de Salud porque es lo que conozco, ¿no? El Ministerio de Salud tiene un presupuesto para las sesiones del Consejo. Tiene un presupuesto para un equipo que viaja. Seguro que a Cusco, a La Libertad, a Arequipa, ha ido gente de la SECOR, del Ministerio, a impulsar los consejos regionales. Entonces eso implica recursos. No vamos a conseguir consolidar la participación si primero no hay una promoción de ella con recursos desde el Estado. Eso es súper importante. Después seguramente ya adquirirá vida propia, pero todavía estamos en una fase en la que es fundamental. Al mismo Estado le interesa, al mismo Ministerio de Salud debería interesarle esto, ¿no? Hay que evitar, eso sí, un enfoque paternalista y evitar también la manipulación desde las organizaciones del Estado de la participación, ¿no? Porque se puede hacer. Yo quiero documentar para la cooperación externa o para la, digamos, la rendición de cuentas de que una política ha tenido mucha participación. Entonces genera un mecanismo de participación que limita muchísimo la expresión de las personas. Condiciono todo. Solo pregunto como yo quiero preguntar. Prácticamente induzco las respuestas que quiero obtener. Y finalmente digo, pero mira, han participado muchísimas personas, hemos tenido 200 cónclaves, ha habido mucha gente metida en estas cosas, tengo las actas, las firmas. Pero, he, digamos, manejado sesgadamente esa participación. Entonces, ese es otro elemento que hay que manejar con cuidado. La participación no puede ser anarquía, tiene que tener un orden, y desde la autoridad sanitaria hay que darle ese orden, pero no puede ser tampoco una utilización, digamos, de la voluntad de participación, una manipulación que termine sesgando la expresión de las personas. Ese es otro elemento importante de la conclusión de la revisión sistemática que se ha hecho, ¿no? Bueno, así que muy interesante este tema de la participación, entonces, creo que han sido también muy agudos para detectar los elementos claves. Creo que como conclusión general podemos decir que efectivamente hay razones para impulsarla, hay muchos beneficios que se pueden obtener, hay que conocer los diversos mecanismos que hay y hay que tener cuidado en los sesgos que se pueden dar cuando uno implementa la participación ciudadana, ¿no? Ok, Carolina, creo que con eso cerramos esta parte de los saberes previos. Gracias. Entonces voy a volver a la presentación y lo que nos toca ahora es dedicarle unos minutitos a la conceptualización, primero de la metodología cualitativa y después del mapeo de actores, y después, igual que la semana pasada, hay un trabajo que está a cargo de ustedes. Así que revisemos primero lo de metodología cualitativa. Cuantitativa hemos hablado un montón. Hasta les di un Excel que me han llegado algunas consultas. Muchas gracias por usar la hoja. Algunos he visto que lo han usado bastante bien. Entonces, de cuantitativa hemos hablado bastante. Hablemos un poquito de cualitativa. Las metodologías cualitativas permiten acceder a información difícil de obtener a partir de instrumentos estructurados, porque explora por lo general pensamientos, sentimientos, posiciones, perspectivas desde algunas áreas que pueden escaparse a las mediciones cuantitativas, ¿no? Ayuda a que decisiones e intervenciones sean más válidas y legítimas ante la población, porque les preguntamos qué piensan, cómo creen que podrían participar, etcétera, etcétera. Y como es flexible,
ofrece la posibilidad de incluir otras dimensiones o temas que puedan surgir durante el trabajo de campo y que al principio no fueron considerados. Entonces aparece una nueva variable, ya cerré mi encuesta, no importa, aplico una metodología cualitativa y puedo recoger información de ese tipo, ¿no? Hay varias técnicas dentro de la metodología cualitativa. Vamos a revisar las principales. Y la más usada, seguro que ustedes la han usado, yo la uso mucho y también soy, digamos, sujeto de investigación con ella con frecuencia, es la entrevista. ¿Qué cosa es la entrevista? Es una técnica que consiste en una conversación estructurada, ordenada, en un formato de pregunta-respuesta. Hay un entrevistador que pregunta y hay un entrevistado que responde, para registrar lo que piensan las personas sobre un tema o las experiencias que han tenido las personas sobre un tema. En la entrevista, el investigador es crucial. Él marca la pauta de la entrevista. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Todos nosotros tenemos ideas preconcebidas, prejuicios, formas de ver la vida. Cuando entrevistamos necesitamos ser conscientes de que algunas de nuestras expresiones podrían condicionar las respuestas de las personas o dar una idea de lo que se espera. Hay que ser conscientes de que hay marcos ideológicos, sociales, culturales que pueden condicionar el curso de la conversación. Hay que tratar de ser lo más asépticos, lo más objetivos posibles en una entrevista. La entrevista tiene varias ventajas. Primero, que permite obtener riqueza informativa a partir de las interpretaciones de los entrevistados. En la entrevista le damos tiempo al entrevistado, ¿no? Una buena entrevista dura 45 minutos, 1 hora. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Ofrece la oportunidad de repreguntar, profundizar en un marco de diálogo flexible y espontáneo. El entrevistador tiene que romper el hielo al principio. Lo ideal es que no empiece de frente con la entrevista, sino que haya un primer momento inicial en el cual se establece cierta relación de confianza. Entonces sería ideal que el entrevistador lleve una pauta de esos primeros 5 minutos, en los cuales todavía él no está haciendo las preguntas. Lo que está haciendo es establecer el mejor ambiente, la mejor vinculación empática para que la entrevista fluya, ¿no? Si una pregunta no ha sido respondida adecuadamente, hay que repreguntar, hay que profundizar, hay que jalar el hilo de la madeja, ¿no? Y se puede en una entrevista, se puede, se le pide permiso a la persona y uno se puede extender unos minutos más, ¿no? La entrevista es flexible, es económica relativamente, proporciona intimidad y comodidad, permite trabajar temas privados, delicados, es muy importante dónde entrevisto, nadie más tiene por qué escuchar la entrevista que estoy haciendo, hay que dar garantías de ese tipo a la persona. Si la entrevista es anónima, hay que decirle a la persona, esto es anónimo, las respuestas que usted me está dando van a entrar a una base de datos, nadie va a saber que son respuestas suyas. Hay que pedirle permiso a la persona para grabar la entrevista, eso es bien importante. No podemos grabar la entrevista si no tenemos el permiso del entrevistado, y las entrevistas hay que grabarlas. Hay que grabar. ¿Qué pasa si el entrevistado no nos da permiso para grabar? Porque uno le pregunta, ¿puedo grabar? Voy a sacar mi grabador y dice, no, yo no quiero que me grabes. Lamentablemente ahí el entrevistado tiene que copiar lo más que pueda, tiene que registrar, ¿no? Manualmente, las respuestas, las ideas, fuerza, tratando de ser muy cuidadoso en que lo que está registrando de verdad sea lo que el entrevistado está contestando, ¿no? Así que tiene varias ventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Primero, que demanda tiempo. Si voy a entrevistar 50 personas y cada entrevista dura 1 hora, necesito 50 horas de entrevista. Ese es un problema. Podría necesitar varios entrevistadores, porque si solo una persona va a entrevistar, imagínense, ¿no? Se va a demorar 1 mes entrevistando a todo el mundo. Entonces, podrían ser 4 o 5 entrevistadores entrenados para que sea estandarizada la entrevista.
exige la aplicación de recursos lingüísticos apropiados. Hay que validar la entrevista. Yo la preparo en castellano, porque es lo que yo hablo. Pero después, si voy a entrevistar población quechua, aymara. Hoy día me presentaron en el trabajo donde yo laboro ahora, un estudio que se ha hecho en comunidad aymara en Puno sobre sus percepciones de la vacuna contra el COVID. Un grupo muy fuerte ha hecho esto. Es una organización que se llama Conacción, que son especialistas en comunicación social. Y fue muy interesante lo que han encontrado. Obviamente ellos han tenido que adaptar sus instrumentos para poder preguntarle a población aymara qué es lo que piensa de la vacunación, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Una limitación de la entrevista es que uno conversa, pregunta, pero no ve. Uno tiene que creer en lo que la gente le dice, pero no ve directamente la realidad. Hay otra técnica que permite ver directamente las cosas que ocurren. Entonces ahí hay una limitación, ¿no? Tips, consejos. Hay que estar seguro de que las preguntas están orientadas al objetivo. Hay que descremar la entrevista. Hay que quedarse con la pepa de la entrevista, ¿no es cierto? Hay que liberarla de cosas que no aportan, que no están orientadas al objetivo. Hay que validar, eso es bien importante. Hay que preguntar al entrevistado si comprendió bien la pregunta. A veces ponemos preguntas relacionadas para saber si de verdad entendió bien la anterior, ¿no? Entonces eso es importante. Y el entrevistador tiene que tener mucho manejo. Recuerden que le preguntamos a la gente lo que piensa, lo que siente, lo que ha experimentado. Entonces hay gente que de primeras no se acuerda o no te dice. Hay que insistir, hay que obtener lo que la gente cree, piensa, lo que la gente recuerda, lo que la gente sintió cuando vivió una experiencia. Entonces acá se necesita un entrevistador preparado. Nadie nace sabiendo entrevistar. Se aprende haciendo muchas entrevistas, como todo en la vida. Equivocándose es cuando se aprende más. Yo he dirigido grupos que hacían estas cosas y cuando te traían sus grabaciones, las transcribías y las pasabas al programa, ¿no? Que te identifica las respuestas más frecuentes, las palabras más usadas. Estas cosas hay también en metodología cualitativa. Y entonces en ese momento te dabas cuenta de algunos problemas, ¿no? Y le decías al entrevistado, pero ¿y esto qué quiere decir el entrevistador cuando te dice esta palabra? No se lo pregunté, se me pasó. Y a veces hay que regresar, hay que volver al entrevistado y decirle, mira, no te voy a quitar tanto tiempo como la vez pasada, dame solo 10 minutos, pero hay un par de cosas que no me quedaron claras, ¿no? Así que el entrevistador es clave en el tema de esta técnica que es la de la entrevista. Otra que es bien conocida es el grupo focal. El grupo focal es una técnica que explora un tema con cierta profundidad, mediante la interacción de un grupo de personas, con la presencia de un moderador que facilita esta interacción. El grupo focal es de 10, 8, 10, 12 personas. El moderador coloca un tema y tiene preguntas estructuradas sobre ese tema, lo suelta y la gente va hablando, va expresándose, ¿no? Se utiliza para identificar diferentes opiniones alrededor de un tema. También para explorar un nuevo campo de estudio sobre el que no hay mucha información. Esto es bien interesante, ¿no? O para generar hipótesis basadas en las percepciones de los informantes. Yo tengo que hacer mi encuesta estructurada para un método cuantitativo, pero no estoy seguro de qué variables incluir, qué preguntas hacer. Hago un grupo focal. Los grupos focales son buenísimos para eso, ¿eh? Ese es también otro tip que les doy. Cuando tienen que hacer un instrumento estructurado para cuantitativo y no están muy seguros, tienen temor de que se les quede algo fuera, háganse un grupo focal. Y de ahí recogen mucha información de variables que deberían entrar en su instrumento, ¿no? Para validar localmente un instrumento,
para obtener la mayor cantidad de información posible en un periodo corto de tiempo, ¿no? Como tienes varios ahí, encuentras diversidad de opiniones en una sola sesión, a diferencia de la entrevista. ¿Qué ventajas tiene? Es posible obtener información sobre opiniones, actitudes y prácticas de un grupo o de una comunidad. Tú te haces unas 5 grupos focales, cada uno con personas que representen diferentes segmentos de la comunidad, y con eso tienes una idea muy clara de ese grupo, de lo que piensa ese grupo, esa comunidad. Puede revelar las variaciones existentes en estas opiniones. Es bien interesante esto. Los grupos focales no deberían ser conformados con participantes similares, porque si no, no voy a encontrar variaciones de opiniones, de actitudes. Si todos piensan igual, ven la vida igual, entonces el grupo focal me puede llevar a conclusiones equivocadas. Voy a pensar que en realidad en esa comunidad todos piensan igual, porque mi grupo focal no ha sido bien armado, ¿no? Entonces, si lo que quiero es obtener varios puntos de vista sobre un mismo tema, necesito que mi grupo focal sea diverso. Eso es algo que hay que manejar también con mucho cuidado, ¿no? Funciona bien en grupos en los que el abordaje individual es difícil. Hay algunos temas en los que tú, a solas con una persona, no consigues que se suelte, pero ya en un grupo podría ser un poco más sencillo. O, digamos, aprovechar también que la experiencia de otros anime a los más reticentes a expresar las suyas propias. Bueno, ¿qué desventajas tiene? El moderador tiene que ser un capo. Para facilitar un grupo focal no es fácil. No es fácil. Necesita mucha muñeca. La calidad de la información puede estar supeditada al perfil de los participantes, es lo que les decía. Necesito un grupo diverso, de gente que realmente tenga cosas que decir. En algunos casos es necesario incentivar participantes, hay personas que participan poco, ¿no? Entonces el moderador tiene que moderar adecuadamente para los que les encanta escucharse, permitan que los otros hablen, ¿no? Incentivar, promover la participación de los más callados. Otra desventaja es que cuando hay jerarquías, algunos de todas maneras se someten, ¿no?, a las respuestas de otros. Ahí hay que tener cuidado. Inevitablemente va a haber grupos focales en los que haya jefes y subordinados, pero el moderador tiene que manejar eso con cuidado para que la opinión de los jefes no termine influyendo, orientando la participación de los subordinados, ¿no? Y lo que les decía, algunos participantes pueden intervenir muy poco. Otra técnica muy interesante es la de la observación participante. En esta técnica, el investigador participa en las actividades cotidianas del grupo, se convierte en uno de ellos, para conocer de forma directa todo lo que ocurre, para recoger información del contexto, de la realidad social de las personas. Es una técnica complicada, no es sencillo. Te tienes que convertir en uno con la población que estás investigando, ¿no? Llega un momento en que ellos ya te aceptan, te admiten, ni cuenta se dan que eres un extraño. Bueno, hay que tener cuidado. Primero, definir claramente dónde y qué observar. ¿Dónde voy a entrar yo a mimetizarme, ¿no? Después tengo que definir con cuidado quiénes van a ser objeto de la observación, qué informantes, qué ocurrencias. Hay que darse maña para todas las noches, cuando nadie me ve, registrar todo lo que voy observando en el día. Apuntar, tomar notas, fichas, fotos, grabaciones. Y siempre ser capaz de conservar una distancia de investigador con la población que es objeto de investigación, ¿no? No es fácil la observación participante, pero es muy buena porque allí sí tienes contacto directo con la realidad, ¿no? Es mucho más potente que la entrevista, que el grupo focal, para conocer de primera mano realmente lo que la gente hace, siente, piensa. Así que esa es una técnica complicada, pero muy enriquecedora. Y otra técnica son los talleres participativos.
Esta seguro que ustedes la han empleado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En salud, en el sector salud, hay talleres participativos a cada rato. Son espacios que propician el desarrollo de un trabajo cooperativo para reflexionar sobre un tema, ¿no? Para conocer los principales problemas, para analizar los determinantes, para obtener la mayor cantidad de información posible de parte de la población, para identificar causas de los problemas, los talleres participativos. Justo estoy organizando un taller participativo para este jueves con DIRIS de Lima, con las 4 DIRIS de Lima, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, en fin. Vamos a hacer un taller participativo para analizar cómo se ha utilizado y qué problemas ha habido en el sistema de información y vigilancia de COVID en el país. Ustedes saben que el 2020 se inventó el SIS-COVID, este sistema de información para recoger todo lo que se hacía. Pero ya había un sistema que era de los epidemiólogos, el NOTI, que hacía investigación de brotes y todo lo demás. Y luego todos los datos de PCR se registran en el NetLab, que es del Instituto Nacional de Salud. Entonces ha habido varios sistemas de información, están las fichas del SIS, es decir, una cantidad de información impresionante, y nos preguntamos, ¿cómo ha funcionado esto? ¿Qué tan eficiente ha sido? Y si realmente se ha utilizado, ¿qué cosa se ha utilizado para la toma de decisiones, para la investigación de los contactos, para cortar cadena de transmisión, en fin, ¿no? Taller participativo, ¿no es cierto? Con las personas. Otra técnica cualitativa sumamente usada. Entonces, como ven, hay varias técnicas, todas ellas se pueden usar, habrá que ver cuál es la más adecuada para los fines que se pretende alcanzar en ese momento, ¿no? Y estas técnicas se emplean con los actores de la sociedad. Y por eso es que ahora vamos a entrar a hablar de cómo hacemos mapeo de actores sociales. ¿Qué cosa es el mapeo de actores sociales? Es una metodología que me permite identificar a estos actores que están en la sociedad, que pueden ser diversos, representar diversos intereses, para, a partir de su reconocimiento y su participación, determinar los que van a ser, digamos, actores protagonistas en el proceso de ASIS local y después de implementación del plan de salud local, ¿no? Entonces hay que mapear a los actores que yo voy a incluir en la elaboración de la ASIS local. Para eso hacemos el mapeo de actores acá en el curso. Quiero identificar a los que tienen información que aportar, cosas que decir para el ASIS o para la implementación del plan de salud local, ¿no? Entonces hay que hacer un mapeo de actores. Vamos a lo concreto, a lo operativo. El mapeo de actores, igual como la sectorización, tiene pasos. Tiene pasos. El primer paso es definir el tema a trabajar con los actores. En nuestro caso es la elaboración de la CIS. Pero puedo hacer mapeo de actores para muchísimas cosas, ¿no? En este caso, el tema es elaboración de la CIS. Entonces lo defino con claridad. El primer paso, ¿cuál es el tema que voy a trabajar con los actores? Elaboración de la CIS local. El segundo paso es listar los actores, o sea, hay que hacer la lista de los actores. Y primero es una lluvia de ideas, un listado completo de todas las personas, grupos, organizaciones que cumplen algunos requisitos, ¿no? O son afectados o tienen que ver con la situación de salud actual, o no son afectados pero podrían tener interés en el ASIS local, por ejemplo, ONGs o autoridades, o poseen información, experiencia, recursos para formular e implementar las líneas de acción del plan de salud local, o son necesarios para la adopción e implementación de la recomendación, ¿no? Entonces, hago el listado completo. Ahí voy a poner algunos que después van a salir, no importa. El primer listado es exhaustivo, entran muchos, entran un montón. Después tengo que enfocar a los actores sociales, es el tercer paso. Hay que llegar al nivel más específico posible. Enfocarlos significa identificar. Yo digo,
El municipio, ya, pero ¿quién en el municipio? ¿Quién? ¿El alcalde? ¿El regidor a cargo del tema de salud? ¿El gerente de salud ambiental? ¿Quién específicamente? La parroquia, ¿quién en la parroquia? El instituto superior, ¿quién en el instituto superior? Hay que enfocar, hay que llegar al nivel más específico posible. No es lo mismo según el tema. Para CIS local, por ejemplo, yo preferiría que venga el sociólogo de la organización o el que hace trabajo con la ciudadanía. Pero si el tema ya es implementación del plan de salud local, ahí preferiría que venga más bien el tesorero o el gerente. Entonces, el enfoque del actor social depende del tema, depende del tema. El cuarto paso es categorizar a los actores sociales. Hay actores que son del municipio, del sector salud, del sector público, del sector privado, de la comunidad. Hay otros actores, organizaciones de base, organizaciones indígenas, sindicatos, ONGs. Tengo que armar categorías, porque las personas que están en la sociedad representan intereses individuales, pero también intereses corporativos, grupales. Entonces, esta persona, ¿qué intereses representa? ¿En qué categoría la pongo? ¿Es del sector privado? ¿O es de la comunidad? Y hay gente que es de varias, ¿no? Por ejemplo, ustedes son actores del sector salud, pero quizás alguno de ustedes también es profesor universitario, entonces también es de la academia, pero además es dirigente del Rotary o del Club de Leones, ¿no? Entonces vean, se complejiza el asunto. ¿Con qué gorro va a participar? ¿Dentro de qué categoría lo coloco? A veces no es tan sencillo, ¿no? Hay que tomar una decisión. Este actor, ¿con qué gorro va a estar acá? Representando qué tipo de intereses, ¿no? Hay que categorizarlos. Este tema de las categorías también se denomina grupos de interés, entonces requiere ver con cuidado los grupos. Los grupos son los actores públicos, instituciones estatales de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional o local, de las municipalidades, de proyectos especiales, organismos técnicos del Estado. Entonces, cuando la gente se va a sentar y lo que diga fundamentalmente es su posición como actor público, esa es su categoría. Por más que sea profesor de la universidad, otra cosa, ¿no? Es como cuando a mí me invitan a una entrevista en la radio y yo les digo, todo lo que yo diga lo voy a decir como profesor de salud pública de la UPC. Con ese gorro estoy siendo entrevistado, no con otro. No como oficial técnico del proyecto tal, ni no. Yo acá estoy como profesor de salud pública de la UPC. O sea, las ideas que voy a decir en este momento son en esa categoría. En esa categoría quiero que me inscriban ahí. Entonces, otro ejercicio interesante es preguntarle a los actores, ¿no? Hago una primera exploración y cuando podrían estar en diferentes categorías, uno les pregunta dentro de qué categoría quiere que se le coloque. Eso es importante también. Actores privados, empresas, organizaciones con fines de lucro, ¿no? Ahí hay con claridad también. Y ahora acá también hay que tener cuidado porque hay médicos que también son actores privados, ¿no? Tengo un amigo que se llama Julio Bonilla. Julio Bonilla trabaja en el África, se fue para allá a hacer salud pública con una transnacional que se llama JH Piego. Y Julio, él un poco mayor que yo también, él siempre me decía, cuando viene un colega médico a vendernos una solución tecnológica para el sistema de salud, en esa época yo trabajé con él en la superintendencia varios años, y ahí en la superintendencia ustedes se imaginarán, pues, todo nuestro trabajo era para que mejore la oferta de servicios de salud, ¿no? Y andábamos siempre en contacto con gente que vendía tecnología. Y mi amigo Julio me decía, cuando vengan estos colegas de tecnologías en salud, hay que darnos cuenta si son médicos o si son hombres de negocios. Él lo tenía muy claro.
Porque el hecho de que tenga especialidad, esté colegiado y todo, no quiere decir que viene a conversar contigo como médico, ¿no? Él está viniendo a conversar como hombre de negocios. Los hombres de negocios tienen otra forma de ver la vida, otros parámetros. Yo no estoy criticándolos, no me parece mal, me parece muy bien. Tengo excelentes amigos muy queridos que son hombres de negocios, pero son hombres de negocios, pues. Su objetivo principal es el margen, la renta, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Hay actores privados. Ese hecho no los descalifica para ser asís local. Todo lo contrario. Su mirada puede ser muy enriquecedora, puede complementar nuestra mirada desde el sector público, ¿no? Pero es importante eso, ¿en qué categoría entra? Sociedad civil, ONGs, gremios de profesionales, la academia, también acá. La academia con A mayúscula, pues, ¿no? Ya no me voy a extender ahí porque podría hablar 2 horas a raíz de los últimos escándalos, pero la academia, la universidad. Otra categoría importante es la de los medios de comunicación. Este es súper importante. Los medios de comunicación son un grupo, una categoría clave para salud. Para hacer el ASIS, ellos cuentan con mucha información. Acuérdense que ellos andan buscando siempre la noticia. Muchos brotes aparecen primero en la prensa. El CDC ni se entera y la prensa ya coloca. Tantos casos de intoxicación alimentaria en el comedor popular, no sé cuántos, ¿no? Y todavía ni siquiera ha sido notificado. Y después, para la implementación de las intervenciones, los medios de comunicación pueden ser grandes aliados también, ¿no? Así que, categorizar. El quinto paso es caracterizar. Una cosa es categorizar, en qué categoría están, y otra es caracterizar a los actores sociales. ¿Qué quiere decir caracterizar? Analizar cuál es su posición, su nivel de interés y su influencia. Son los 3 atributos, ¿no? ¿Qué función tienen? ¿Cuál es su posición con respecto al tema? ¿Cuál es su nivel de interés? ¿Y cuánta influencia pueden tener sobre los tomadores de decisiones? Hay que caracterizar a los actores sociales. Así que el mapeo centra su objetivo en mostrar una proyección que refleje la condición actual que tiene cada actor respecto al tema que nos interesa, ¿no? Los principales criterios son su función, su rol, si tiene una relación directa con el tema o no, si busca aprovechar oportunidades o si tiene un interés un poco más marginal y no hay una relación directa de dependencia con el tema o con otros actores, ¿no? Pueden haber actores nacionales que tienen presencia local, pero fundamentalmente son nacionales, ¿no? La mesa de concertación de lucha contra la pobreza, por ejemplo. Seguro que ustedes han tenido oportunidad de trabajar con la mesa en sus regiones. La mesa tiene, digamos, también espacios locales, regionales, pero la mesa fundamentalmente es una institución nacional, ¿no? El directorio de la mesa está acá en Lima, desde acá se gobiernan las cosas, ¿no? Pero sí hay actores locales. Hay ONGs puramente locales. No hay espacios absolutamente locales. Pueden ser regionales, pueden ser locales. Lo que es clave es entonces, en el mapa, caracterizar a los actores. Este es el instrumento que vamos a usar para nuestro ejercicio de mapeo de actores sociales. Lo he tomado de la guía para el ASIS local, que está en las lecturas que ustedes tienen, en su sede de lecturas complementarias. Ahí en uno de los anexos está esta matriz. Esta matriz es bien interesante, miren. Tenemos las categorías, hay que categorizar a los actores, actores del municipio, del sector salud, del sector público, etc. Luego tenemos específicamente al actor. Este es el enfoque, ¿se acuerdan del actor? En el municipio, ¿quién? El alcalde, el gerente de obras públicas, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué función tiene? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su activo? ¿Qué puede aportar? ¿Por qué nos interesa? El activo no necesariamente es económico, puede ser político, tiene mucho peso, ¿no es cierto? Y después,
la caracterización del actor, sobre la base de los 3 criterios. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su interés? ¿Y cuál es su nivel de influencia? Y hay una escala acá de menos a más, una escala de Likert, ¿se acuerdan? Estas escalas de graduación. ¿Cuál es su posición? No la conozco, es desconocida. O ejerce oposición activa, o ejerce oposición pasiva, o es indiferente, o da apoyo pasivo, o se juega completamente por el tema. Apoya activamente. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su interés? Desconozco. No sé cuál es su interés. O no tiene ningún interés, o tiene poco interés, tiene un interés moderado, o tiene muchísimo interés. Entonces hay que ver dónde está su interés, de qué nivel es. Y luego su influencia. No sé, su nivel de influencia es desconocida, o no tiene ninguna influencia, tiene poca, tiene moderada, o tiene muchísima influencia. Entonces, hay que llenar esto. Y este es el instrumento de mapeo de actores para el asilo local que les traemos acá en el curso como parte de su caja de herramientas para que ya se lo lleven. Y entonces lo primero que van a hacer es, y acá ya yo me callo, y tenemos 45 minutos para que ustedes hagan el ejercicio de aplicación. Acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo. Acá han mapeado actores sociales. En el municipio el alcalde, en el sector salud el responsable de promoción de la salud, en las instituciones educativas los directores, en las empresas extractivas los jefes de responsabilidad social, las juntas vecinales y los dirigentes de las organizaciones sociales de base. A todos les han puesto su función, el alcalde brinda servicios públicos, el de promoción implementa el programa de municipios saludables y así. ¿Cuáles son los activos de estos actores? El alcalde tiene presupuesto, tiene el poder, es un decisor con presupuesto. Súper importante el alcalde. El de promoción de la salud tiene relación con los principales actores comunitarios, públicos y privados. Es un eje, una bisagra, ¿no? Las instituciones educativas reciben a los niños, tienen poder de convocatoria con los padres. Un activo súper importante de las instituciones educativas. Las empresas mineras cuentan con presupuesto para el proyecto de responsabilidad social y así. Y después vean la posición del alcalde, apoyo pasivo, su interés es moderado, pero tiene muchísima influencia en los otros actores. El responsable de promoción de la salud tiene un apoyo activo, tiene muchísimo interés y tiene mucha influencia. O sea, lo máximo responsable de promoción de la salud. En el mapa de actores sale arriba en todo, es clave este actor social. Y así el resto de los actores. Muy bien, entonces, en los mismos grupos del ejercicio anterior y para el mismo territorio, el ejercicio consiste en hacer el mapa de actores, usando esa tabla, esa matriz que les he mostrado. Háganla en Word o en Excel, como ustedes gusten, y hay que hacer todos los cajones. Los actores enfocados, sus funciones, sus activos, y luego determinar sus posiciones, intereses y niveles de influencia. ¿Ok? Yo voy a ir, como siempre, de grupo en grupo, orientando un poco el trabajo y el producto que van a trabajar va a ser calificado de esta forma. Se identifican más de 7 actores sociales, y definen 5 grupos de interés o más, y plantean 3 aspectos de importancia en el mapa de actores, eso es lo ideal, y bueno, conforme hagan menos, será menos también, ¿no? Ok, yo le dejo las orientaciones a Carolina y a Wilmer en este momento, y quedo atento cuando estén los grupos conformados. Muchas gracias, Carolina. Bien, muchísimas gracias, profesor. Ya hemos compartido el enlace de los grupos por el chat del WhatsApp, ¿ok? Con la relación nuevamente, en caso no lo recuerden, ¿ok? Y también Wilmer ya lo compartió aquí por el chat del Zoom, ¿ok? Vamos a trabajar
por regiones de manera grupal, ¿ok? Y colaborativa. Y el docente va a pasar por las aulas, ¿ok? Va a pasar por las aulas para absolver sus dudas y preguntas. Y como ya lo mencionó, él vamos a tener unos 45 minutos aproximadamente, ¿ok? Entonces lo ideal es que avancen todo lo que puedan aquí y el trabajo lo terminan ya después. Y para esta actividad la van a presentar hasta el día sábado 28 de mayo, ¿ok? Hasta las 11:55 de la noche. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta referente a esta actividad? Sí, Carolina, ¿nos podrías enviar la matriz de la que presentó el profesor para nosotros poder armar en relación a eso? He habilitado ya el PPT en el aula virtual, ¿ok? Está tal cual, es la misma Ya, matriz que tengo yo. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan ir creándola, ¿ok? Como ya lo mencionó el profesor, perdón, por el Google Docs o por el Excel, ¿ok? Cualquiera de los dos. ¿Tienen alguna duda o consulta adicional? Ya, bien, entonces todo está claro. Nos vamos a trabajar a pequeñitas aulas del Zoom, ¿ok? Y, y el docente va a ir pasando por las aulas. Recuerden, por favor, compartir su pantalla, ¿ok? Para ir viendo lo que están trabajando, ¿ok? Entonces nos vamos a trabajar a las aulas del Zoom. Bien, ya estamos todos de nuevo en la sala principal. Adelante, profesor, lo escuchamos. Gracias, Carolina. Bueno, el ejercicio de hoy, según lo que he visto en los grupos, afortunadamente no ha representado ningún problema, ha podido sacarlo adelante. Es más, creo que hay un grupo de ustedes que ha conseguido prácticamente culminarlo todo. Es poco lo que les queda ya por trabajar. Tendremos que igual revisarlo, pulirlo antes de subirlo, colgarlo. Y con respecto al anterior, también he ido revisando sus avances y dándoles algunas orientaciones. Recuerden otra vez, por última vez para todos, lo que hay que presentar del ejercicio anterior. Es el plan de sectorización, fases, tareas responsables, el mapa con los sectores, cada sector en qué riesgo está, alto, medio, bajo y por qué. Es decir, los indicadores y los criterios para decidir por qué este sector es alto, medio o bajo. No hay ningún problema en que usen cualquier forma de estratificación, no tiene que ser la que yo les di. Yo les aconsejaba una bien simple. Van a trabajar con 5 indicadores. Para cada indicador vean el valor menor, el valor mayor y establezcan sus puntos de corte, por decir, de 20 a 40 bajo, de 40 a 60 medio, de 60 a más alto. Alto será 3, medio será 2, bajo será 1. Eso lo hacen con los 5 indicadores, con cada sector, y después suman. Entonces, un sector les va a salir alto para niños con anemia, tendrá 3, pero les va a salir bajo para cobertura de vacunación, 1, por ejemplo. 3 más 1, 4 y así. Y una vez que tienen la suma completa, esa es la suma que la ordenan de mayor a menor, sus sectores, y dicen, los de tal para arriba son de alto riesgo, los de acá son de mediano y los de acá son de bajo. Entonces, es ese sustento de por qué sus sectores salen, este sector alto, este sector medio y este sector bajo, ¿no? Así que no creo que haya ninguna dificultad también ahí a cumplir. Y bueno, con esto estamos llegando a la parte final. Yo quiero decirles 3 cosas, ¿no? La primera es que me da mucho gusto ver que en la parte más práctica, más operativa, han conseguido avanzar. Porque un curso tan corto, de 3 sesiones sincrónicas, de pocas horas académicas para tanto contenido, nadie pues está pretendiendo que se desarrollen todos estos conceptos, pero lo que sí nos interesaba era que estas cosas prácticas sí las manejaran. Por eso, eso es me parece que
ha sido muy bueno, me deja satisfecho. La segunda es una recomendación. Hay algunas lecturas que sí les recomiendo que las lean de todas maneras. 2 lecturas. Una es la guía de la CIS local. Esa, por favor, léanla de todas maneras, la guía para el ASIS local. Y la otra es el modelo de cuidado integral por curso de vida, que es un documento reciente del año, perdón, el manual para la implementación del modelo de cuidado por curso de vida, que es del año pasado, es bien reciente, ¿no? Es lo último que el ministerio ha sacado. Entonces, son 2 documentos normativos que se dejan leer fácil, rápido, nuevos, recientes, denles una mirada. Y lo tercero es que apliquen esto, aplíquenlo, porque si no, va a pasar a ser algo que escucharon en un curso. Por ejemplo, hay gente acá que está en nivel de direza, hay otra gente que está en nivel de red, de establecimiento. Pidan los documentos y revísenlos. Si están en la direza, digan, tráeme el ASIS para verlo, el último ASIS que se ha hecho. Tráeme la última sectorización que han trabajado. Han hecho mapa de actores. Los amigos de promoción de la salud hacen mucho mapa de actores. A ver, tráeme tu mapa. Mírenlo, compárenlo con todo lo que hemos conversado, encuentren oportunidades de mejora, hagan recomendaciones para actualizarlo, y cuando les toque a ustedes mismos ya tener que hacer sus instrumentos, igual dense el tiempo para hacerlo, ¿no? En otras palabras, apliquen, que esto sea parte de su labor de gestión y van a ver cómo estas herramientas que parecen tan simples son de enorme utilidad, son bien prácticas, les van a permitir estratificar, sectorizar, identificar actores, que son cosas fundamentales para un gestor. Un gestor tiene que manejar estas cosas porque son de su día a día, ¿no? Así que esa es mi tercera recomendación, apliquen estas cosas y van a ver cómo les van encontrando cada vez mayor utilidad, mayor interés, ¿no? Bueno, yo no sé si hay alguna consulta final, algún comentario. Solo decirles que estoy muy contento de haberlos conocido y de haberme reencontrado con algunos viejos amigos. Me da muchísimo gusto que estén con estas responsabilidades. Y ojalá que haya oportunidad de seguir interactuando, seguir en contacto para algunos otros temas, ¿no? Así que si hay alguna consulta final, atento. Adelante. Sí, Edgardo, un comentario y una consulta que te quiero hacer. Sí, En primer Pepe. lugar, la recomendación que nos estás haciendo para el ASIS, ¿hasta qué nivel de conducción de la gestión es recomendable hacer el ASIS? Por ejemplo, en un establecimiento, una microred, una red, porque siendo una herramienta tan compleja, porque a veces el personal técnico no lo tenemos en el primer nivel de atención casi, se vuelve un poquito dificultoso, pero no imposible. Tu recomendación primero es eso, que me digas hasta qué nivel es recomendable tener un ASIS, o todos los establecimientos deben tener un ASIS. Ya, es una pregunta bien interesante. Un ASIS debe tenerlo todo establecimiento que tiene una responsabilidad o una jurisdicción territorial. Un hospital no tiene jurisdicción territorial. Y acá yo voy a deslindar, digamos, de algunas cosas que he visto que se hacen. No está mal que el hospital tal saque su ASIS, pero es un ejercicio un poco forzado, porque un hospital trabaja a demanda, le pueden llegar pacientes de muchos sitios. Entonces, un hospital, es eso. En cambio, un establecimiento de salud, una red, por ejemplo, una microred, sí tiene responsabilidad de un territorio. Entonces, ahí sí es mucho más útil hacer un análisis de situación de salud. Por todos estos elementos que hemos conversado, los determinantes sociales, demográficos, la participación ciudadana. Entonces, todo esto tiene sentido si tú trabajas en un sitio que tiene una responsabilidad de un territorio. Ahí cobra sentido. ¿De qué nivel? De cualquier nivel. Cambia la complejidad del ASIS. El ASIS local es menos complejo. El ASIS de la direza es mucho más complejo. Pero, mira, cuando hace muchísimos años, más de 20 años, yo trabajaba en Ayacucho, hacíamos ASIS local, bien de primer nivel. ¿Ah? Una posta 1 o 3, 1 o 2 tenía su ASIS. No sacaba tasas de mortalidad, ¿por qué no? Trabajaba con número de casos,
número de familias, número de viviendas, número de gestantes, en ese nivel. Pero lo tenía, conocía su territorio, sabía lo que pasaba en su territorio, ¿no? Así que yo te diría así en concreto, todo establecimiento o todo nivel de gestión que tenga la responsabilidad de un territorio debe tener su ASIS. Si tú tienes una red que tiene, por decirte, 10 IPRES, y cada IPRES tiene su ASIS local, el ASIS de la red debería ser una especie de resumen o consolidado de todos esos ASIS. Y eso es bien bacán, porque ahí tienes un ASIS hecho de abajo para arriba, o de la periferia hacia el centro. Eso es súper bueno y muy poco se hace. Así que esa respuesta. Muy bien. Y la otra, Galo, si bien es cierto, el ASIS, como herramienta de gestión nos permite, teóricamente, ahora digo teóricamente, hacer un plan de salud local, eso se veía fuerte como y potente en los CLAS, pero los CLAS, por ejemplo, un modelo de cogestión entre el Estado y la comunidad organizada, ahora, por ejemplo, en La Libertad no tenemos nada, porque al final de cuentas, había un presupuesto que ejecutaban, una política de salud muy local que manejaban, con sus políticas de estímulos y sanciones y todas esas cosas que hacían una gerencia muy, muy participativa de la comunidad. Ahora no tenemos establecimientos de cogestión, no hay clase, ¿verdad? Entonces, esa es una reflexión que me hago siempre, digo, nosotros en un establecimiento que no manejamos presupuesto, ¿sí? No manejamos el presupuesto, no manejamos el recurso humano porque lo maneja la red. Entonces, a nivel de microred nos quedamos un poco cortos en relación a la gestión porque puede ser muy buenos instrumentos, pero el financiamiento que debe venir oportuno y en cantidad de la red no viene. Entonces, ¿en qué condiciones queda esa programación? Esa es una buena reflexión, Pepe. Mira, la verdad, a ver, yo creo que el Perú no consigue consolidar una propuesta de gestión del sistema de salud sostenida en el tiempo, enriquecida, validada con el paso de los años, ¿no? Y eso es un poco frustrante. Yo entiendo digamos, tu reflexión, y en gran medida, las direzas, las regiones fuera de Lima consiguen hacer cosas. Voy a ser bien duro, voy a ser bien duro, pero es que así es la vida. Casi a pesar del ministerio, ¿no? Estoy diciendo algo tremendo. Uno esperaría un ministerio que más bien favoreciera, ayudara, orientara, generara normas para seguir avanzando. Pero resulta que se deshacen las cosas, se dejan sin efecto, se olvidan. A veces no derogan las leyes ni los decretos supremos, pero no los financian. Y eso es igualito. En la práctica lo desaparece, porque si no le colocas recursos, lo estás condenando a la agonía, ¿no es cierto? No necesitas derogar nada, simplemente con no ponerle plata ya lo estás eliminando, ¿no? Y es frustrante. Entonces, casi a pesar del nivel nacional hay que seguir avanzando. Hay clases en otros puntos del país, y siguen activos. Yo conozco direzas donde los clases están en funcionamiento y son un eje fundamental del sistema de salud en esas jurisdicciones. Pero hay otras que, bueno, pues optaron por no tenerlo. Sobre todo porque de Lima, pues no había ninguna indicación, no había ninguna dirección, ningún apoyo. Entonces, a pesar, han decidido continuar trabajándolo, continuar haciéndolo. En Huánuco, por ejemplo, trabajan una buena cantidad de establecimientos de salud, son CLAS. En Huánuco, mira, que uno diría, no solo Tacna, que ya todo el mundo sabe Tacna, ¿no? Huánuco tiene 60% de sus establecimientos de entre 1.3, 1.4, 2.1 class. Es una cosa bien interesante. Entonces, en Arequipa, otro buen ejemplo. Ucayali también. Hay varios sitios, hay varios sitios. Pero ya nos están matando, comenzando a matarnos. Hay que resistirse lo más que se pueda. Yo, regresando un poco a la reflexión de Pepe, porque claro, él hablaba de clase, pero en general, ¿no? Con Pepe comentábamos hace
un mes, un poco más fue, porque en el ministerio, cuando estaba el ministro Ceballos todavía, iban a, mediante un decreto supremo, estaba todo preparado para cerrar las cajas de los establecimientos de primer nivel de atención. Ya no iba a haber recursos directamente recaudados. Esa es una idea que estaba todo listo para lanzarlo y salió el ministro Ceballos. A mí me llamaron, me pidieron una reunión para consultar, para intercambiar ideas sobre esto. Entonces yo llamé a Pepe y le hice la pregunta, de toda la plata que recauda tu establecimiento de salud, ¿cuánta es la que tú manejas realmente? ¿De cuánta tú puedes decir, de todo esto que yo recaudo, yo puedo comprar, hacer mis contratos? Y era pues 10%, creo, era una cosa ínfima, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿de qué gestión hablo si no tengo posibilidad de manejar mis recursos, si no tengo posibilidad de decidir mis contratos, de gestionar mi personal? Es complicado, yo sé que es así. ¿Qué se puede hacer? Miren, la verdad, yo creo que dos cosas. La primera es intentar, es lo que hay. Como dice mi amiga Paulina Justi, que fue viceministra, esto es lo que tenemos. O sea, no vivimos en Finlandia, vivimos en Perú. Es lo que nos da la tierra. Con esto tenemos que vivir. Y no desanimarlos, tomarlo como desafío. Y encontrar ventanas de oportunidad. Hay que estar con los ojos bien abiertos, encontrando ventanitas de oportunidad donde podamos retomar cosas, avanzar un poco más y tener confianza en que van a venir tiempos un poco más claros, un tiempo un poco mejores en los que se pueda avanzar. La gran oportunidad que hay hoy es RIS. De todo lo que en este momento se conversa en el nivel del Ministerio de Salud, lo único donde yo encuentro una oportunidad es RIS. Y está amenazada, tampoco es que esté segura, ¿no? Pero RIS, yo creo que a través de la RIS, del PECRIS, por ahí se pueden meter algunas cosas, ojalá, bueno, que de verdad se consiga, y tratar de pensar en términos de red integrada, ¿no? De RIS. Hace rato decíamos en qué nivel se hace ASIS, el hospital debe hacer ASIS. La verdad es que un hospital de nivel 2 debería ser parte de una RIS. Y en ese sentido, ahí sí tiene, digamos, objeto hacer un ASIS, no del hospital, sino de la red. Y el hospital cumple una función ahí, ¿no es cierto? No es el ASIS del hospital, es el ASIS de la red, es el plan de la red, es el plan de inversiones de la red, es todo de la red, es el plan de recursos humanos de la red, es el plan de financiamiento de la red, a quién le vende servicio a la red. Yo te diría, Pepe, tratemos de encontrar oportunidades en ese tema, RIS. Todo tratemos de ver RIS, qué metemos, qué sacamos por ahí, porque por ahí sí veo que el ministerio sí tiene intenciones de avanzar. Ojalá que de verdad se pueda avanzar. Muy bien, gracias. De nada, Pepe. Gracias a ti. Gracias a ti. Me has puesto en aprietos, pero está bien. ¿Tenemos algún otro comentario o consulta? Bien, entonces si todo está claro, vamos a ir terminando el día de hoy. Pero antes de retirarnos, por favor, les voy a pedir a todos y todas que puedan encender sus cámaras para tomarnos nuestra foto final. Ok, así que a ver, vamos prendiendo nuestras camaritas. Carolina, Por favor, sí, Carolina, Rosario. quería decir, bueno, agradecerle mucho al profesor. La verdad es que sus clases han sido sumamente dinámicas, muy claras, con un lenguaje realmente muy amigable. Y bueno, yo soy una apasionada de estos temas y la verdad es que me ha enriquecido mucho más y de repente en algún momento por esa desazón que tenemos de no contar con los recursos que realmente necesitamos para realizar nuestras actividades, como es el fortalecimiento de los comités locales y todo eso. Sin embargo, siempre necesitamos unas inyecciones así un poquito importantes, como es en este caso la que nos ha brindado el profesor y nos ha vuelto a decir, no, sí, vale la pena seguir adelante. Así que muchas gracias por eso, profesor. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rosario, por tus palabras. Bien, a ver, vamos prendiendo las camaritas. A ver, nuestras camaritas, por favor.
¿Quiénes faltan? A ver, Isabel, Nilda, Aida. ¿Quién más está por aquí? María Castillo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más falta prender la cámara, por favor? Y mientras sus compañeros y compañeras se van animando a prender la cámara, vamos a ir tomando ya las fotitos, ¿ok? Entonces, de repente podemos utilizar nuestros emojis. Y a la voz de 3. Sonreímos, por favor. 1, 2, 3. A ver, vamos a esperar, por favor, un minuto, un ratito más para poder tomar 2 fotos. A ver, vamos a ver. Y aquí va la siguiente. A ver, sonreímos nuevamente, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3, sonrisa. Ya está. Muy bien. Entonces, antes de despedirnos, quería agradecerle, profesor, por estas 3 clases, porque como bien lo menciona Rosario, ha sido pues muy dinámico y muy entretenido tener las clases, las sesiones con usted. Muchísimas gracias por transmitirnos sus conocimientos, que eso es lo más importante para que todos nosotros podamos aprender y me incluyo también, ¿no? Muchísimas gracias. Ya cualquier duda o consulta que tengan los participantes, ¿ok? Se los voy a ir trasladando a usted para que pueda absolverlos, ¿ok? Y lo otro que quería comentarles es que la entrega de la fecha de actividad de este trabajo es el día sábado, ¿ok? El día sábado 28, si mal no me equivoco. ¿Ok? Y la que tenían que presentar el día de hoy, que es la actividad de evaluación número 1, se les va a ampliar el plazo hasta el día de mañana. ¿Ok? Lamentablemente el día jueves van a tener otra actividad de evaluación y no quiero que se les vaya a juntar las 3 actividades de evaluación, ¿ok? Entonces, es mejor que vayan avanzando esas actividades que ya están programadas, ¿ok? Para que no se les junte el fin de semana todo, ¿ok? Entonces, no sé si alguno o alguna tiene alguna duda o consulta adicional. Bien, si todo... Carolina, Dígame. yo quiero agradecerte a ti y a Wilmer por el apoyo. Muchas gracias, realmente un soporte de primera, de lujo, así que les agradezco muchísimo. Ha sido posible tener este ritmo tan cargado con el apoyo de ustedes, ¿no? Quedo muy agradecido de ustedes dos. Muchísimas gracias a usted, profesor. Realmente nosotros muy gustosos de poder ayudarlos, ¿no? Y poder ser su soporte y que la clase se desarrolle de la mejor manera. Muchísimas gracias, profesor Edgardo. Realmente un gusto haberlo tenido con nosotros y formar parte de este equipo y de este grupo. ¿Ok? Muchísimas gracias antes de despedirnos, Wilmer, ¿ok? Tiene que darles un pequeño comunicado así súper rápido. Sí, vamos a ser breves. Bueno, doctor Edgardo, muchas gracias, de verdad que esas clases han sido muy cortas. Esperemos tenerlo en otra oportunidad en una clase mucho más extensa. Bueno, lo que queríamos comentarles era que el módulo 2 en la plataforma de la escuela del ENSAP está habilitado para que ustedes puedan subir sus tareas. Ya en el chat les estoy poniendo la URL del curso. Ahí está, y también les hemos pasado por el WhatsApp. Voy a compartir pantalla un momentito muy breve para explicarles. Ya. Cuando ingresen a la plataforma, igual que la vez pasada, hacen su encuesta de matrícula. Ya, hacen la encuesta. Sus preguntitas, que son 5, muy breves. Cuando terminan su encuesta, ya saben que le ponen terminar intento y ya están matriculados en el módulo 2. ¿De acuerdo? Acá se encuentra el sílabo del curso, que es el mismo sílabo del programa del ENAM. Y están los pesos ponderados, lo más importante. Los pesos ponderados por cada curso, ¿sí? Entonces tenemos que entregar en total 3 trabajos del primer curso, 2 trabajos del segundo curso y 2 trabajos del curso número 3. ¿Ya? Los cursos son los mismos y los trabajos también, obviamente. Por ejemplo, en la actividad de evaluación número 1 del curso número 1 es lo mismo.
Voy a hacer un ejemplo nada más. ¿Ya? ¿Qué cosa era? ¿No? Las indicaciones. Perdón. Ya que acá estamos en la hoja de indicaciones. ¿Sí? Entonces acá hablábamos del tema estrategia para promover participación de actores. Y también, ya en la parte del módulo 2, aquí tienen que ingresar previamente la matrícula. Y también acá está el trabajo, ¿no? La actividad de evaluación número 1, estrategia para promover participación de actores. Ya, la segunda tarea, si recuerdan, fue un video que tenían que hacer. También lo van a subir. Y los demás son trabajos grupales, ¿ya? Si alguien de ustedes, como ya lo mencionamos, debió tener su trabajo guardado y no lo tiene, nos avisan. Me avisan, yo voy a verificar en qué grupo se encuentra y les voy a poder proporcionar el trabajo para que ustedes lo suban, ¿ya? Les voy a dar esas facilidades. Entonces no nos quedemos ahí, no tengo el trabajo y nos estancamos o estamos preguntando. Me preguntan, yo con toda la gana del mundo les voy a mandar el trabajo, ¿ya? Entonces en la actividad número 1, no me acuerdo en qué grupo estuve, uy, se me olvidó. Ya, güey, ¿me puedes apoyar? Ah, ya, listo, por WhatsApp yo le mando el trabajito y ustedes lo suben. Ya, la fecha para la entrega final nos han indicado que es el día domingo 5. ¿Ya? Tenemos 2 semanas para subir las tareas. Yo creo que es tiempo suficiente porque no hay foro, solamente descargar los archivos y subirlos. Ya, no duden en escribirme, me pueden llamar, me mandan un WhatsApp, no sé en qué grupo estoy, ya, ok, yo lo busco y se los paso. Voy a descargar esos trabajos. Y son pocos las personas que han subido, o sea, pocos grupos, no es fácil de encontrarlos. ¿Ya? Les ruego por favor que suban sus trabajos hasta esa fecha para poder cumplir. Nada más era eso. Y si algo no ha quedado claro, por favor, si nos pueden hacer la consulta. Gracias, Wilmer, de verdad por todo tu apoyo. Perfecto. Gracias también a ustedes. Perdón que estoy un poco gripado, pero ahí estamos. Bien, Ya, Carolina. Gracias, Carolina. ya hemos terminado. Nos estamos viendo el día jueves. Cuídense mucho, que tengan una linda noche. Buenas noches. Chao, Carolina. Hasta luego, Carolina. gracias. Nos vemos. Chao.